Facultad de Artes, con el aval académico de la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física y de la Academia Nacional de Ciencias. Nos queda este encuentro que vamos a presentar ahora y por último nos vamos a ver el jueves que viene con la disertación de Carmelo Poli. Les pedimos si se quieren acercar al Facebook del Ecopusit, donde estamos subiendo los trabajos que han presentado en el marco de este encuentro, que están muy, muy buenos. Hay mucha variedad y distintos tipos de experiencias de la comunicación pública y la ciencia, y estaría muy bueno que las pudiéramos compartir entre todos y reflexionar y comentar en el marco de los posteos sobre los trabajos que han sido evaluados por la comisión evaluadora. Nos acompaña, bueno, entonces, como decía, Alberto Díaz Daniel. Él es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se desempeña como comunicador institucional en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal y como director de la especialización en Comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico de la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeñó por muchos años en Argentina y en el exterior como investigador en biología molecular y celular, también en neurociencias, y desde hace más de una década se dedica a la comunicación pública de la ciencia. Publicó numerosos artículos y notas en medios de comunicación, participó en múltiples conferencias y entrevistas televisivas, radiales, y recientemente publicó el libro Ciencia Monstruosa, que no se lo tienen que perder y que además está posteado en el Facebook del Ecopusit, que está muy, muy bueno el trabajo que ha hecho Alberto. Yo se los recomiendo y no se lo tienen que perder, que pertenece a la colección de divulgación científica de la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que le vamos a dar la bienvenida a él, que nos va a hacer una presentación referida al arte, un valioso aliado para comunicar la ciencia en tiempos de pandemia y de los otros. Gracias, Alberto, por venir, gracias por aceptar la invitación. Y gracias por también colaborar en todo lo que es la construcción de este encuentro. Bueno, muchas gracias, Vicky. Voy a compartir la pantalla primero, así empiezo. Ahí vamos. Bueno, primero, antes que nada, quiero agradecerles a todas y a todos que están presentes, sobre todo bueno, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. También quiero agradecer al Observatorio Astronómico de Córdoba y a la Facultad de Artes por haberme invitado. Y bueno, la charla de hoy no va a tener nada que ver con las otras tres que tuvimos hasta ahora. La idea un poco de esta charla es poner algún paño frío sobre la situación, básicamente. Si bien en el título pongo cómo comunicar la ciencia en tiempos de pandemia, pero también puse ahí de los otros, porque si bien en esta época de virtualidad el arte es un aliado bastante importante para comunicar la ciencia, eso no quiere decir que no lo haya sido antes ni que lo vaya a ser después de la pandemia. Así que yo dividí la charla en tres partes. La primera va a ser un poquito más, digamos, académica, para mostrar un poco las diferencias que hay entre el arte y la ciencia, que mucha gente todavía aún hoy día las ve muy separadas. Sin embargo, también tienen coincidencias que también vamos a ver eso. Esa parte va a ser corta. La segunda parte me gustaría hablar de un par de personajes que navegaron en ambas aguas, en el arte y en la ciencia, uno del pasado y uno del presente. Y la tercera parte, sí, ahí vamos a ver un poco cómo utilizar el arte para comunicar la ciencia. Lo que les quiero aclarar de antemano es que no esperen que les vaya a dar la fórmula para eso, sino que básicamente eso va a depender de cuán inspirado esté uno, cuánto sepa uno de arte, si uno tiene a lo mejor, el comunicador tiene algún arte en el cual se desempeñe también, o que tenga amigos en distintas áreas del arte. Pero les voy a poner algunos ejemplos del exterior y locales de distintos tipos de arte que se utilizaron para comunicar la ciencia. A lo mejor con eso se pueden inspirar ustedes para comunicar ciencia. Empecemos con la primera parte. Ya les dije, mucha gente ve el arte y la ciencia todavía como dos cosas completamente separadas que no tienen ningún punto en común, y eso se debe un poco a ciertos puntos que voy a decirles ahora,
que vienen de la bibliografía. Con algunos puntos seguramente va a haber gente que no va a estar de acuerdo. Yo mismo no estoy de acuerdo con algunos de estos puntos, pero son, digamos, los extremos de lo que sería el arte y la ciencia. En primer lugar, el arte se dice que busca respuestas estéticas, ¿no es cierto? Mientras que la ciencia busca el conocimiento del todo. A ver, esperen un segundo porque tengo que mover esto de acá. El conocimiento y la comprensión del todo. Eso sería una de las diferencias que marcan el arte de la ciencia. Después podemos decir también que el arte está basado en la emoción y en la intuición, mientras que la ciencia se basa en el uso de la razón. Esto también es discutible. Yo vengo del mundo de la ciencia, básicamente, y les puedo asegurar que cuando uno está en una especie de encrucijada necesita responder alguna pregunta y no sabe para dónde ir, más de una vez se usa la intuición. No es típico usarlo en la ciencia, pero hay muchos científicos, no lo van a decir, pero muchos usan la intuición muchas veces cuando no saben para qué lado ir. El arte se alimenta de la comunicación visual o sonora, básicamente también apela a otros sentidos, no solo a lo visual y a lo sonoro, pero son digamos, a los que más se apela generalmente, mientras que la ciencia necesita una narrativa para su comprensión, o sea, todo lo que es ciencia básicamente se explica a través de publicaciones científicas, a través de conferencias en congresos. Básicamente eso es como se cuenta la ciencia, pero a tener en cuenta que algunas ciencias, como por ejemplo la biología y la astronomía, son muy visuales y muchas veces la comunicación visual en esas ciencias es muy importante. Acá estoy hablando no de comunicación pública, sino de la ciencia en sí, ¿está? De la ciencia en términos técnicos, en términos de investigación. Después tenemos también que el arte se dice que es evocativo, mientras que la ciencia tiene una estrategia explicativa, básicamente. Después que el arte se basa en valores que rompen las tradiciones, que van en contra de las tradiciones, mientras que la ciencia se alimenta de valores sistemáticos que están basados en la tradición y en el cumplimiento de las normas. Esto es, cuando hablamos de normas, generalmente en ciencia hablamos del método científico, que tiene que ser cumplido paso por paso para poder llegar a responder alguna pregunta o obtener algún resultado. Estas dos columnas pueden discutirse que estén tan separadas, pero puede haber puntos en común. Pero a mí me gustó este dibujo, que es una representación matemática, porque son dos conjuntos de la ciencia y el arte. La ciencia que se ven que son figuras, se muestra con figuras que son reconocibles, gráficos, números, etcétera, en blanco y negro, mientras que el arte está representado como algo más abstracto, colorido. Pero hay una zona donde esos dos conjuntos se tocan, esos dos conjuntos se unen. Disculpen que esté en inglés, pero no quería andar tocando mucho la figura. Pero donde se unen la ciencia y el arte está la palabra wonder. Wonder, que es maravilla, maravillarse en inglés, que es justamente lo que pasa cuando la ciencia y el arte se juntan también. Y también podemos decir la acepción del verbo to wonder, que es pensar. El arte y la ciencia cuando se juntan pueden hacer pensar y mucho, y por eso es importante el arte en la comunicación pública de la ciencia. Ahora, ¿qué hay dentro de ese conjunto donde la ciencia y el arte se tocan? Bueno, algunos puntos que seleccioné, porque son muchos, de las analogías entre el arte y la ciencia. Por un lado, las dos parten de un mismo estímulo, la curiosidad y el asombro. Nadia, en la charla anterior, dijo claramente que una de las características de los científicos es que son curiosos. Yo siempre digo que alguien que es científico, si no es curioso, no puede ser científico. Y también, justamente, por eso se dice que los niños son científicos natos, porque tienen una curiosidad que les viene desde el nacimiento, que preguntan todo, quieren saber todo, averiguan todo, sobre todo con la naturaleza. Después viene la adolescencia y esa llama de la curiosidad es medio como que queda en piloto, o sea, queda muy baja. No nos vamos a poner a discutir por qué, probablemente sea algo que tenga que ver con la educación, con las hormonas, el crecimiento, eso debe haber muchos que lo han estudiado, pero la cuestión es que cuando yo preparo material de comunicación pública de la ciencia, generalmente me dirijo a ese público, a los adolescentes, porque una de las características que para mí es más importante de la comunicación de la ciencia es que puede generar vocaciones.
Entonces con esas charlas yo trato de que esa llamita que está en piloto en algunos se pueda encender más fuerte y eso lo lleve, por ejemplo, a curiosear más sobre ciencia, siendo adolescentes, estudiar en la universidad ciencia. Entonces, y lo he logrado porque más de una vez cuando termino una charla, viene alguien que se me acerca y me dice, yo quiero ser científico, quiero ser científico, y eso es una de las cosas que más me gustan, ¿no es cierto? De eso. Otro punto en el que coinciden es que hay una base poderosa de imaginación. La imaginación no es inherente al arte, nada más como se piensa, sino que es muy importante en la ciencia, la imaginación. Sobre todo para cuando uno tiene que responder alguna pregunta y que es muy difícil con lo que se conoce hasta ese momento, entonces ahí prima muchas veces la imaginación. Las dos también valoran la observación de los entornos, de allí tomar información a través de los sentidos. La observación es una de las etapas principales del método científico. También ambas aprecian la creatividad. La creatividad siempre se asocia con el arte, pero en la ciencia es muy importante. De ahí a que no todos los científicos puedan ser imaginativos o creativos es otra cosa, pero la mayoría lo son, igual que hay artistas también que a lo mejor no son tan creativos e imaginativos, pero digamos, si quieren avanzar en el arte o en la ciencia, la creatividad es muy importante. Ambos proponen introducir cambios, innovaciones, mejoras sobre lo que ya existe. Esto es muy claro en ambos, en el arte y en la ciencia. Las dos utilizan modelos abstractos para entender el mundo. O sea, lo abstracto no es tampoco solamente, no existe solamente en el arte, sino que la ciencia utiliza muchos modelos abstractos para poder explicar y entender algunas cosas. Y ambos aspiran a crear obras de relevancia universal. O sea, más allá de lo que sería un premio, como un premio Nobel o como un premio de arte, lo que quieren el científico y el artista es que sus pares reconozcan su trabajo, que el público también, en el arte más y en la ciencia últimamente, gracias a la comunicación de la ciencia, se llega más al público, pero que todos conozcan el trabajo que están haciendo, publicar en las mejores, revistas de científicas y como conferencista a los mejores congresos. En el caso del artista, exponer su obra en una galería, en un museo, que si es un músico que su obra se pueda ver en el Teatro Colón, etcétera, etcétera. Ahora bien, salimos de esta parte más académica, donde mostramos diferencias y analogías entre el arte y la ciencia, hay muchas más, y también, como les dije, muchos estarán de acuerdo y otros no tanto, pero vamos a pasar ahora a la segunda parte, que son personajes que han navegado por ambas aguas, por el arte y la ciencia. Y cuando uno habla de artista y científico, creo que la mayoría, ese es el problema de la virtualidad, porque estaría bueno que todos participaran y levantaran la mano, pero creo que la mayoría piensa en este señor, en Leonardo da Vinci, ¿no es cierto? Leonardo da Vinci incursionó en el arte, incursionó en varios tipos de ciencia. Yo le voy a poner algunos ejemplos de cómo él no era científico por un lado y artista por el otro, sino que mezclaba todo. En el caso, por ejemplo, una de sus obras más famosas, que es La Última Cena. La Última Cena tiene muchísimo de geometría y de matemática en esta obra. La perspectiva, como se ve aquí, la perspectiva del edificio donde se hace La Última Cena, es algo que ya los artistas lo venían haciendo hace mucho tiempo, ya está estudiado. Pero Leonardo aplicaba la perspectiva a favor de la obra, en el sentido de que, por ejemplo, si vamos a superponer esto, todos los estudios que se han hecho de geometría, de perspectiva y matemática en esta obra muestran que la simetría, digamos, la perspectiva no está centrada en el cuadro en sí, sino que está más por debajo del centro del cuadro y apunta directamente a quién, al personaje principal de la obra. Y van a ver que muchas obras de Leonardo da Vinci que tienen perspectiva, van a ver que los personajes de alguna manera están asociados, o están en el centro o están a ambos lados, siempre hacía eso. O sea, él aplicaba la matemática a sus obras de arte. Y muchos estudios se han hecho sobre la última cena de este tipo de estudios matemáticos. También experimentó en el área, podemos decir, de la química, en esa época de la alquimia, cuando empezó a probar con distintos pigmentos y distintas superficies, y como cualquier científico, el experimento le salió mal, a veces salen mal los experimentos, no siempre sale todo bien, y él lo que quiso hacer, en lugar de seguir de pintar al fresco, que era lo que se hacía comúnmente,
que es un método donde hay que pintar a mucha velocidad por partes, porque la superficie absorbe la pintura y se seca en menos de un día. Él quiso tener más tiempo para pintar y utilizó el método de la témpera sobre yeso. Y bueno, yo les digo la verdad, traten de no pintar nunca sobre yeso en témpera porque hay humedad ambiente, las paredes también tienen humedad y a los pocos meses de terminada su obra ya se empezó a deteriorar y costó muchísimo su restauración, al punto que hoy está en un ambiente con humedad controlada, temperatura controlada, no se permite entrar mucha gente al mismo tiempo, pero bueno, fue un experimento que le salió mal a Leonardo, pero dentro de todo la obra por suerte sobrevivió. Y como así, digamos, obsesionado con las proporciones de Leonardo da Vinci, también podemos nombrar El hombre de Vitruvio y las proporciones humanas. El hombre de Vitruvio es esta imagen que ya existía de antes, no es un invento de Leonardo, sino que el estudio de las proporciones humanas con este tipo de imágenes venía de antes, pero él se atrevió a mezclarlo con la geometría. Está como para que se comprenda más. Está en el texto ese que acompaña al hombre de Vitruvio, están todas las proporciones que él medía, cuánto equivale el tamaño de la cabeza al resto del cuerpo, etc. Y entre esas proporciones, por ejemplo, está que el largo de los brazos, o sea, de una punta de un dedo a la otra, los brazos estirados, es igual a la altura. Y él lo representa de esta manera fácilmente con un cuadrado. Está un cuadrado perfecto donde muestra que el equilibrio del cuerpo, de las proporciones del cuerpo humano, para que se entienda bien que una proporción corresponde a la otra. A su vez también en otra forma, donde está estirado de otra manera, el cuerpo entra perfectamente en un círculo, lo que habla de la simetría de las proporciones del cuerpo humano, que eran una obsesión para Leonardo, pero se entiende mucho mejor esas proporciones cuando le incorporamos la geometría como hizo Leonardo. Y hablando de cuerpo humano y todo ese tipo de cosas, tenemos, por ejemplo, y tengo muchos ejemplos, tuve que sacar muchos ejemplos porque si no la charla se extendía a 2 horas por lo menos, los trabajos de anatomía de Leonardo. A ver si me dan. Los trabajos de anatomía de Leonardo, que eran dibujos de anatomía, él mismo hacía las disecciones, pero no se quedaba en hacer la disección y dibujarla, o sea, utilizar su habilidad de cirujano y a su vez de dibujante, sino que también investigaba, estudiaba cómo se movían los músculos, cómo funcionaban las válvulas del corazón, y era un libro de anatomía y un tratado médico, básicamente, que por desgracia desapareció por mucho tiempo, y eso hizo que muchos estudios del cuerpo humano se atrasaran mucho, porque en los siglos subsiguientes a Leonardo estaba prohibido en Europa hacer disecciones, hasta entrado el siglo XIX. Entonces, la medicina avanzó muy poco, si bien había otros trabajos como los de Vesalio, por ejemplo, los trabajos de Leonardo no eran simplemente un dibujo explicando cómo era, sino que investigaba cada órgano del cuerpo. ¿Está? Entonces él mezclaba la ciencia con el arte de esta manera. Ahora bien, este tipo de personajes como Leonardo, que incursionaban en diversas áreas del arte, de la ciencia, una de las cosas que se dice, como por ejemplo podemos nombrar en varias áreas del arte o varias áreas de la ciencia, a Miguel Ángel, Galileo, Newton, varios de ellos, se dice que en los últimos 2 siglos básicamente no existen más, no existen ese tipo de personas, digamos. Cada vez se tiende más a la especialización, entonces es muy difícil encontrar a alguien que incursione en estas áreas. Pero me sorprendió una nota que leí hace poco que decía el Leonardo moderno, o el Da Vinci, perdón, el Da Vinci moderno. Entonces dije, bueno, a ver, ¿a quién le dicen Da Vinci moderno? Entonces me encontré con una historia que me llevó a hacer una pregunta, que es, ¿puede el arte inspirar ciencia? No a la ciencia, sino inspirar ciencia en una persona. Y a su vez también la ciencia puede inspirar arte. Y esta historia cuenta un poco eso. A mediados de los años 50 del siglo pasado, un físico matemático que era muy joven en esa época fue con su padre a visitar una exposición de un artista holandés muy famoso en esa época, que era M.C. Escher, Mauricio Cornelio Escher, que era un artista holandés que dibujaba en carbonilla, hacía grabados y hacía este tipo de cosas. Esto es un autorretrato de Escher, donde él mismo se refleja en una bola espejo y se pinta a sí mismo, pinta su mano, pinta su reflejo, y trabajaba él con esto, con la óptica, con ilusiones ópticas, inclusive, por ejemplo, estas famosas escaleras
donde pueden ver que hay personajes que suben mientras otros bajan, pero están perpendiculares, hay puertas en las paredes o en los techos, o sea, toda una cosa muy imposible, y esto era típico de Escher, como así también, por ejemplo, estas figuras, donde ustedes si se fijan en lo que está en negro, van a ver figuras antropomorfas, animales, pero si miran en los espacios, que son los que están en blanco, van a ver exactamente lo mismo, van a ver otras figuras antropomorfas, objetos, animales. O sea, él jugaba con este tipo de ilusiones ópticas, o esta, por ejemplo, que los peces en blanco, a medida que uno va cambiando de fila, se van transformando en aves negras. Bueno, él, especialista, creo que uno de los pocos especialistas en este tipo de arte, y bueno, y este físico matemático y su padre fueron a esta exposición y se quedaron asombradísimos, sobre todo por el dibujo del medio, el de las escaleras. Entonces dijeron, ¿por qué no inventamos objetos imposibles que se puedan dibujar en 2 dimensiones y que sean difíciles de explicar y que puedan explicarse matemáticamente? Y escribimos una publicación científica. Y bueno, padre e hijo escribieron una publicación científica a mediados del 50 de la creación de objetos imposibles. O sea, el arte inspiró a la ciencia en estas personas. Dos de los objetos imposibles que hicieron y que a su vez ellos mismos dibujaban, sobre todo este joven físico matemático, son, por ejemplo, lo que se llaman ellos objetos imposibles, el triángulo D, no pongo quién es D porque justamente es el apellido de este físico, que algunos ya deben saber de quién estoy hablando. Fíjense que este triángulo, la figura, así como está hecha, si uno tiene un triángulo tridimensional común, esta pelotita de metal podría circular o por el frente, o por la parte de atrás, o por el centro, o por la cara central, o por la cara externa, pero nunca por todas las caras. En este caso sí, circula por todas las caras del triángulo, ¿no es cierto? Y si vamos a ver si existe, si se puede hacer en 3 dimensiones, acá les muestro un monumento que es del triángulo de este físico, que está en una plaza, creo que en Estados Unidos, donde pueden ver que es perfectamente posible. Ahora bien, otra de las cosas que creó este físico matemático fue esta escalera, que también lleva su apellido, donde es una escalera donde una persona puede bajar, o en este caso caerse constantemente, sin parar, o subir, si va en el sentido contrario, sin dejar de subir nunca. Entonces, bueno, estos objetos imposibles fueron publicados en este paper de una revista de matemática, y llegó al conocimiento de Escher. Y Escher, a su vez, por eso digo, la ciencia puede inspirar arte, se inspiró en esta escalera para hacer una de sus obras más famosas. Bueno, acá vemos una escalera, perdón, me había olvidado, una escalera que existe en un edificio que representa esta escalera del apellido del físico, para que vean que puede existir. Y las creaciones de este joven inspiraron a ella a crear esta obra La Cascada, que es una obra donde, si ven bien, es unos canales en zigzag que van subiendo. Cuando llegan a su extremo cae una cascada y el agua de esa cascada vuelve a circular por estos canales. Y acá vamos a ver, ahora cuando empiece, porque ya está avanzado, esta vez que tiran agua, está en la construcción en 3 dimensiones, tiran agua, el agua no sé si se va a ver bien, pero empieza a subir por esos canales en zigzag, ahora está llegando a la parte superior, cuando llega a la parte superior empieza a caer la cascada, hace girar ese molinito que está abajo, y el agua vuelve a subir y así constantemente. Bueno, estos objetos imposibles, tanto los que pintaba Escher como los que creó este hombre, fueron creados por un físico, como les dije, un físico matemático, ya es un hombre grande, que se llama Roger Penrose. Acá está la foto de él al lado del cuadro de su obra de la escalera, que lleva el nombre de escalera de Penrose, y el triángulo también, triángulo de Penrose. Bueno, ¿qué hizo este hombre? A medida que era muy joven, en los 50, empezó a estudiar así objetos complejos de comprender a nivel bidimensional y tridimensional, y empezó a estudiar a los agujeros negros, que ya a todos los que no estamos en el área del estudio de agujeros negros nos cuesta bastante a veces entender un poco la forma en el espacio que pueden tener, lo complejos que pueden ser. Bueno, y él tenía esa capacidad de ver cosas que otras personas no podían, y generó varias teorías que asociaban el origen de los agujeros negros con la teoría de la relatividad de Einstein.
Bueno, y fue tan importante su trabajo para comprender los agujeros negros que hace poquitas semanas le dieron el Premio Nobel de Física. ¿Está? Fue uno de los 3 ganadores del Premio Nobel, aunque él se llevó la mitad del premio, la otra mitad se repartió entre los otros 2 investigadores. Pero bueno, este científico que a su vez es artista, que se inspiró en un artista y que a su vez inspiró al artista, logró este año el Premio Nobel de Física. Ahora sí, antes de seguir con la tercera parte de la charla, bueno, no quiero engañarlos del todo porque acá tenemos el triángulo que les mostré, la estatua, la escalera en un edificio y la cascada está funcionando. Bueno, básicamente, como más de uno de ustedes debe haber pensado, son estructuras que se pueden ver muy bien en 2 dimensiones e imaginárselas en 3, pero que no pueden existir en 3 dimensiones porque este es el verdadero triángulo visto desde otro ángulo. Esta es la escalera vista desde otro ángulo, o sea que no continúa. Y hay un video de la cascada, no les puedo mostrar porque es medio largo, pero acá está pintado de 3 colores. Son 3 estructuras de madera distintas, donde se les agrega el agua en distintas partes, se filman 3 videos y después se editan para hacer el video que ustedes vieron en la diapositiva anterior. Así que exactamente son objetos imposibles, pero que matemáticamente se pueden explicar en su versión bidimensional. ¿Está? Bueno, ahora, disculpándome por el engaño que hice, seguramente alguno debe haber creído que existen estas estructuras, pero son verdaderamente imposibles. Ahora vamos a la tercera parte de la charla, donde voy a hablar sobre qué contribuciones puede hacer el arte a la comunicación pública de la ciencia. ¿Qué contribuciones puede hacer? Muchísimas, miles. Yo encontré muchos ejemplos. La mayoría están asociados a biología y a astronomía, que como les digo, son las artes más visuales, por decirlo de alguna manera. Pero yo elegí algunos ejemplos para no hacer eterna la charla. ¿Y cómo puede contribuir el arte a la ciencia? Yo puse que al menos de 2 maneras. ¿Está? Hay muchísimas, dentro de estas 2 maneras hay muchas formas. Una de ellas es crear arte para difundir la ciencia, o sea, crear arte original. ¿Está? Crear una obra de arte, que puede ser música, puede ser teatro, puede ser algo de arte visual, escultura, bueno, muchos tipos de arte, pero crearlo a partir del tema que uno quiere contar, del tema de ciencia que uno quiere contar. Y la otra manera es, para el que a lo mejor no tiene una beta artística o no conoce a nadie que lo pueda ayudar en eso, es utilizar el arte conocido para comunicar la ciencia al público. Es decir, inspirarse en una obra de arte existente y que a uno le diga, con esta obra yo puedo contar algo sobre tal cosa. ¿Está? Vamos a la primera parte, o sea, cómo crear arte para difundir la ciencia. ¿Cómo explicar la ciencia con arte original? O sea, vamos a empezar con las artes visuales. ¿Está? Una de las cosas que me interesó, porque es un arte efímero, ¿está? Y que puede servir, por ejemplo, para atraer a un adolescente, supongamos, para comprender cómo es el crecimiento de las bacterias, cómo una bacteria puede infectarnos y por qué se dividen a tanta velocidad y hay que atacar una infección rápidamente, cómo crecen las bacterias, por explicar la división celular, bueno, un montón de cosas. Y bueno, y a partir de eso empezamos, algo voy a hablar un poquito de ciencia. Estas son bacterias en división celular, vistas al microscopio. Está acelerado este video. Cada bacteria se divide en 2, a su vez esas 2 en 4, hacia 8, 16, 32, etc. Al igual que muchas células de nuestro cuerpo, como las células de la piel, las células del bulbo capilar, las células de las mucosas. Con la diferencia que las bacterias se dividen a mucha más velocidad. No a esta que se ve acá, pero sí son mucho más veloces que nuestras células. Y por eso cuando hay una infección conviene atacarla enseguida porque se reproducen muy fácilmente. Se reproducen a 37 grados, que es la temperatura de nuestro cuerpo por lo general. Entonces, hay una forma de ver a las bacterias que no sea el microscopio y que es creciéndolas en un medio sólido. Entonces, por ejemplo, se crecen en este tipo de recipientes que se llaman cápsulas o placas de Petri, que son, imagínense, que creo que todavía existen las latas de pomada de zapatos, bueno, pero de plástico transparente, y donde iría la pomada se pone un nutriente para que la bacteria crezca, se alimente, pero ese líquido está mezclado con una sustancia que se llama agar. El agar que se saca de una alga marina,
es parecido a la gelatina, pero la diferencia con la gelatina es que como yo tengo que crecer las bacterias a 37 grados, la gelatina a 37 grados se mantiene semilíquida, entonces no puedo crecer las bacterias, están flotando ahí básicamente. En cambio, el agar se mantiene sólido a esa temperatura. ¿Para qué hago esto? Porque yo disperso las bacterias en esa superficie, cosa de separarlas lo más posible, y meto esa placa de PET, puede ser, por ejemplo, bacterias que yo estoy estudiando, o puede ser, por ejemplo, análisis de orina, que se estudia muchas veces de esta manera para ver si hay infecciones, se esparce sobre esa superficie y se pone esta plaquita que tiene una tapa, igual que las latitas de pomada de zapatos, para evitar que entre contaminación de afuera, se pone en un lugar que es una estufa a 37 grados y se la crece por muchas horas. Se pongamos, a la tarde de un día y se ven a la mañana siguiente. Cuando crecen, acá también está acelerado este video, fíjense esos puntitos blancos que aparecen ahí, bueno, esos son colonias bacterianas. Cada colonia de esos puntitos nació, o se generó, mejor dicho, de una sola célula. Por eso se esparcen bien en esa superficie, para lograr que se separen bien las bacterias. Cuando están bien separadas, cuando crecen, forman colonias donde hay millones de bacterias. Pero es una forma de poder ver el crecimiento. Bueno, pasa que hay muchos microbiólogos que, bueno, se cansan de ver estas colonitas creciendo así de esa forma, y algunos empezaron a decir, ¿por qué no me dibujo algo en la placa? Entonces empezaron a hacer dibujos con las bacterias, pero como al inicio, o sea, la placa está limpia, o sea, yo dibujo con bacterias, pero en una concentración muy baja, como si estuviera dibujando con tinta invisible. Después esa placa yo la pongo a 37 grados varias horas y veo cómo creció. Y así había gente que, aprovechando que hay bacterias que pueden dar colonias de distintos colores, empezaron a dibujar arbolitos de Navidad para diciembre, calabazas y murciélagos en Halloween, bueno, tipo de cosas. Entonces, y lo publicaban en sus redes sociales. ¿Qué pasa? La Asociación de Microbiología Americana, la Sociedad de Microbiología Americana, empezó a ver que había mucho de este arte, así con bacterias, y dijeron, ¿por qué no hacemos un concurso? Y ya hace varios años hace un concurso que se llama Arte en Agar, o Agar Art, donde quien quiera presenta sus obras de arte, que, como les digo, son efímeras, porque pinto con algo como si fuera tinta invisible, o sea, yo no veo las bacterias cuando las estoy pintando, las voy a ver recién después de muchas horas cuando crecen, y si eso sigue creciendo, las bacterias siguen creciendo y se forma un enchastre que no tiene ninguna forma, porque las bacterias se siguen esparciendo por la placa. Entonces, es un arte que dura muy poquito tiempo, hay que sacar la foto en el punto exacto. Y acá, por ejemplo, les muestro algunas obras de arte en agar. Esto es un diseño húngaro, típico húngaro, que está formado con 3 placas. Fíjense que cada hojita de esas azul verdosas están hechas con bacterias que tienen ese color, y que hay que tener muy claro cuántas bacterias pone uno ahí al principio, cuando no las ve, para que cada hoja tenga el mismo tamaño. O sea, es un arte bastante complejo para lograr. Y este no es solo, es una cosa sencilla, hay muchas obras en el sitio de la ASM, que dice asm.org, van a la galería y hay muchísimas obras, algunas más lindas que otras. Esta, por ejemplo, se llama El baile de las bacterias, es una pareja bailando debajo de un árbol, y todo eso que ven ahí son colonias bacterianas. ¿Está? Y la que ganó el concurso de 2018, que fue el último, ahora va a haber uno en 2020, es esta obra, que es El invierno y la primavera, al invierno a la izquierda, la primavera a la derecha, donde todo lo que ven ahí, desde las caras de los personajes hasta las flores, los copos de nieve, son todas colonias bacterianas. Esta foto se saca en un determinado momento, porque después las bacterias siguen creciendo y ya pierde toda la forma. O sea, me parece una manera muy atractiva, me parece un arte muy lindo, original, es, como les dije, efímero, y puede llevar a, por ejemplo, a estudiantes a sembrar bacterias de una manera distinta en el laboratorio de su colegio, y hacer dibujos, y hacer concursos de dibujos también, y de esa manera tener una excusa para contar cómo se viven las bacterias, cómo son las infecciones bacterianas, cómo es la división celular, etc. Vamos a seguir un poco, van a ver que muchas de las que les voy a mostrar tienen que ver con la biología, un poco por el sesgo profesional y otro poco porque la mayor parte de las obras de arte que hay son sobre biología, y tiene que ver con esto que es el arte viral. El arte viral, que tiene que ver no con el arte de que sea viral en internet, sino con virus, tiene que ver con un artista americano, un investigador americano, que hace acuarelas.
Y él trabajaba con virus, y una de las formas de ver a los virus, que son los seres más pequeños que en la naturaleza, es a través de una técnica que es microscopía electrónica. Pero la microscopía electrónica da unas imágenes blanco y negro, medias difusas, y este hombre dijo, bueno, les voy a poner color, ¿está? Y empezó a trabajar con sus acuarelas, y así obtuvo estas acuarelas muy lindas, que no solo es una cuestión visual, sino que en estas acuarelas se pueden ver mucho, déjenme que voy a poner, a ver si puedo poner el entero, ahí está, sino que se ven muchas cosas, por ejemplo, la estructura de, este es el virus del HIV, acá hay un virus que está por entrar a una célula, esta es la membrana de la célula, esta es la membrana del virus, acá hay un virus que ya logró fundir su membrana con la de la célula y está liberando el material genético, que es todas esas cosas que se ven en amarillo, esos tallarines que se ven ahí. Acá les voy a mostrar una David Goodsell, se llama investigador y artista. Aquí vemos, por ejemplo, el más grande, este es el virus del HIV a la izquierda, lo que se ve en amarillo es su material genético, esto que se ve acá es lo que se llama la cápside, que es una cajita donde, de proteínas, donde está metido adentro del material genético, está protegido dentro del virus, y a su vez eso está protegido por una membrana, que es esto que ven acá en celeste, que tiene ciertas proteínas que están en la superficie, que son con las que va a interactuar el virus con la membrana a la cual va a infectar. ¿Está? En el medio vemos un fragmentito nada más del virus del ébola, ¿está? La membrana externa, y esto es el material genético, lo que está en el medio. Y a la derecha vemos el virus de Zika, un virus completo a la derecha, que, o sea, que es esférico básicamente, y este está cortado al medio para que podamos ver en amarillo todo el material genético del virus en su interior, y a su vez este virus está ya contactándose con proteínas de la membrana de la célula para prepararse para entrar a la célula. No es solo esto arte que es muy bonito, muy colorido, sino que también este arte se ha utilizado en tapas de publicaciones científicas o en libros de temas científicos, en libros profesionales de temas científicos sobre infecciones virales y todo ese tipo de cosas. Si seguimos con la microbiología, que hay mucho sobre arte y microbiología, pasamos a la escultura. La escultura tenemos a este señor que se llama Luke Sherram, ahí abajo está la dirección, de esto que se llama Glass Microbiology, o sea, microbiología del vidrio. Este es un escultor que trabaja con vidrio soplado, ¿sí? Pero sus esculturas tienen que ver todas, absolutamente todas, con microorganismos. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar algunos. Esta es una bacteria, Escherichia coli, que este cuerpo que ven acá de Escherichia coli, que está lleno de pelitos, digamos, que se llaman cilios, tiene aproximadamente unos 40-50 centímetros en la escultura, no en la vida real, por suerte, como para que vean que son esculturas bastante grandes. ¿Sí? Esto que ven acá son los flagelos, que es con lo que se transporta, se moviliza la bacteria. También tiene, por ejemplo, el parásito intestinal Giardia lamblia, en este caso el bacteriófago T4, que si bien parece algo de ciencia ficción, es un virus que infecta bacterias. En la cabeza esta que ven acá está el material genético, con estas patitas se engancha a la superficie de la bacteria y con ese tubito que hay en el medio es como una jeringa donde inyecta el material genético dentro de la bacteria para que el virus pueda empezar a multiplicarse. Después tenemos acá, por ejemplo, los adenovirus, que en este momento son un poco la estrella silenciosa, porque muchas vacunas en el pasado y en las que se están haciendo ahora para COVID-19 utilizan este virus. ¿Por qué? Porque es un virus que produce básicamente el resfriado leve y se lo inactiva, como todo virus para vacuna, pero en caso que la inactivación falle o algo así, a lo sumo puede producir síntomas de un resfrío común. Pero ¿qué pasa? Se le cambia su material genético por el material genético de otro virus. En este caso, para las vacunas, se puso en su interior el material genético de una de las proteínas del SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, y se utiliza este virus como un transportador, como un vector que lleva ese material al interior del cuerpo a través de la vacuna, y de esa manera ese material hace que ese material genético se sintetice la proteína en este caso del SARS-CoV-2 y genera la respuesta inmune contra esa proteína. Después tenemos acá de vuelta el HIV, que lo vimos en las acuarelas. Esto es lo que yo les decía en blanco, que es la cápside, que es esta cajita de proteínas que lleva material genético, el material genético en su interior, y a su vez la membrana que cubre a eso,
que es con la que el virus interactúa con la célula que va a infectar. Y la última obra de este artista, cual podría ser obviamente el SARS-CoV-2, el virus de COVID-19, donde vemos acá la membrana típica del virus. Estos arbolitos que se ven acá son las proteínas, básicamente tiene varios, pero la más importante es la proteína Spike o S, que es la que produce, digamos, la respuesta inmune principalmente. Es lo primero que ve el sistema inmune contra lo que ataca y produce anticuerpos e inmunidad celular, que es el material genético que sintetiza esta proteína, es el que se mete dentro del adenovirus, para las vacunas. Y en su interior se ve aquí el material genético, que en este caso no tiene una cápside, sino que tiene lo que se llama una nucleocápside, que son proteínas que van cubriendo individualmente a todo ese material genético. Bueno, vamos a seguir un poco más con escultura, y supongo que muchos de ustedes, o todos ustedes, conocen esta estructura tridimensional, que es la cadena de ADN. La cadena de ADN, que en realidad está formada por dos cadenas, está entrelazadas, que dan esta forma particular, tipo escalera caracol. En su interior, digamos, esto que se ven acá son las bases que forman el código de nuestro genoma. Ese código que se mantiene básicamente constante a lo largo de nuestra vida, ahora vamos a ver en la siguiente algo sobre eso, y que es una estructura que ya está siendo tan conocida por la gente que es la gente de Cancer Research, de investigación en cáncer del Reino Unido, hizo una campaña hace unos años que se llamó ¿Qué hay en tu ADN? What's in your DNA? Y la campaña, ¿en qué consistía? Necesitaban dinero para crear un nuevo instituto de investigación, el Francis Crick. Entonces decidieron hacer un concurso y llamar a artistas, a escultores, y les dijeron, bueno, tienen que hacer obras, tienen que hacer esculturas de unos 2 metros de alto, pero tienen que cumplir con una forma particular. Después ustedes la decoran con lo que quieran, le ponen su toque, su propio toque, pero lo que hicieron fue, 21 artistas ganaron este concurso, se hicieron 21 estatuas, y estas estatuas se distribuyeron en todas las esquinas de Londres. La gente se sacaba fotos, aprendía un poco sobre qué tiene que ver el ADN con el cáncer, donaban dinero. Al final de esta campaña se hizo una subasta de todas estas estatuas, de las 21 estatuas, y con el dinero recaudado se pudo empezar a hacer el nuevo instituto. Aquí les muestro algunas de esas estatuas que tienen, como les dije, 2 metros de altura. Cada una tiene su propio diseño, o sea, tiene el toque de cada artista, básicamente. Algunos pueden estar asociados a la ciencia, otros no tanto, pero lo que se respetó sí es la forma de la cadena de ADN. Es una forma de concientizar un poco de qué se trata esta cadena, qué hay información en esa cadena y que tiene que ver mucho con el cáncer también. ¿Sí? Siguiendo hablando, voy a seguir hablando un poco de escultura también, voy a hablar de otras artes también, no se preocupen. Vamos a hablar sobre esto, la epigenética. No me voy a poner en detalle sobre qué es la epigenética, pero epi quiere decir por sobre y genética los genes, o sea, por sobre los genes. Los genes que están codificados en esta cadena de ADN que les mostré recién, ¿está? Toda la secuencia del genoma que les dije se mantiene constante a lo largo de la vida, excepto que haya alguna mutación espontánea o haya, por ejemplo, la radiación ultravioleta del sol pueda modificar esa secuencia y producir cáncer, entre otras cosas. Pero el ADN, si nosotros tomamos el ADN de una sola célula, ¿está? Y lo estiramos, obviamente no lo vamos a ver porque es imposible de ver, de tan pequeño que es, pero si lo estiramos, tiene 2 metros más o menos. Esos 2 metros de ADN se tienen que meter adentro del núcleo de la célula, o sea, de una parte interna de la célula, y tiene que estar muy compactado. ¿Está? Para compactar ese ADN se utilizan estas proteínas que se llaman histonas, ¿está? Que a su vez se compactan entre sí y forman lo que es la cromatina, que esto se ve acá. Y cuando nuestras células se dividen, se compacta la cromatina aún más para formar lo que conocemos como los cromosomas. Ahora bien, este ADN, así todo compactado y apretado, es inaccesible. O sea, cuando yo quiero sintetizar cuando mi célula quiere sintetizar una proteína nueva, necesita acceder a ese ADN donde está esa información. Por ejemplo, una célula de páncreas que tiene que producir insulina en determinado momento. Entonces, ¿qué pasa? En la zona donde está el gen de la insulina, por ejemplo, en este caso, se produce una apertura de esa zona, el ADN queda expuesto y la maquinaria de síntesis de proteína puede copiar el ADN para producir insulina. Estamos. Ahora bien, ese ADN
y a su vez las histonas, donde está envuelto el ADN, pueden sufrir modificaciones externas, o sea, pueden sufrir una modificación química en la cadena de ADN, o sea, en la parte externa de la cadena de ADN, por ejemplo, por acá, o las histonas también pueden sufrir modificaciones. ¿Y qué pasa con esas modificaciones? Pueden hacer que ese gen que antes era accesible, ahora ya no lo sea, o sea menos accesible. Por lo tanto, vamos a tener, por ejemplo, menos producción de insulina. Entonces, y estas modificaciones, que son las modificaciones epigenéticas, o sea, por sobre el gen, no modifican el código del genoma, se pueden producir, sí, a lo largo de la vida. No se sabe mucho cómo se producen o cuáles son, digamos, las cosas que hacen que se produzcan, pero sí hay muchos estudios claros que muestran claramente que el tipo de alimentación, lo que uno bebe, el ejercicio que uno hace, el estrés sobre todo, si uno está en contacto, por ejemplo, con tóxicos en el ambiente, con contaminantes, eso puede llevar a que se produzcan estas modificaciones epigenéticas y que afecten nuestros genes, de manera que una proteína, por ejemplo, deje de producirse o se produzca en menor cantidad. Estas modificaciones, como digo, se producen a lo largo de la vida y se pueden heredar también, ¿no es cierto? Ahora bien, me encantó una escultura a mí que sintetiza un poco lo que tiene que ver con el estilo de vida y la epigenética. Es esta que es de un artista francés, voy a sacar el puntero si no lo puedo hacer andar, que se llama justamente epigenética. Y está bueno que esté el nombre porque mucha gente no va a entender de qué se trata y ahora lo puede googlear perfectamente. Y es una estatua de una persona que está meditando con una flor en la mano, o sea que muestra que tiene un estilo de vida tranquilo, probablemente una buena alimentación. Entonces, ¿qué pasa cuando yo giro hacia uno de los lados, hacia la derecha en 90 grados? Entonces, lo que va a pasar es que, ¿qué es lo que pasa si yo no tengo este estilo de vida, básicamente, o si cambio este estilo de vida? Bueno, aparece otra obra de arte, cuando giro 90 grados, que todos pueden reconocer como una doble cadena de ADN, que a su vez tiene estas modificaciones acá externas, que están, digamos, que son como ramas con hojas, en este caso es un cambio que puso el artista, obviamente, y que quiere decir, bueno, que si yo no sigo un estilo de vida moderado, sin estrés, buena alimentación, mi ADN se va a empezar a modificar de manera que puede afectarme. También puede modificarse a favor, o sea, no todo es malo, pero por lo general, por ejemplo, el estrés modifica epigenéticamente el ADN de manera negativa. ¿Está? Bueno, y para terminar con la escultura, voy a pasar a algo que tiene sabor local, que tiene que ver con un investigador científico que publicó hace muy poco un paper sobre neuronas. Las neuronas son células modificadas muy especiales que cuando reciben un estímulo producen un impulso eléctrico que viaja a través de largas extensiones que se llaman axones, que pueden medir en nuestro cuerpo hasta 1 metro de largo. Son como cables, básicamente. Ahora bien, si yo, por ejemplo, piso una brasa caliente, ¿está? Y los receptores del dolor y del calor mandan información a mi cerebro, todo esto en milisegundos, esa información el cerebro la codifica y vuelve esa información a través de otras neuronas para decirle a los músculos de la pierna que se contraigan y saquen el pie para no seguir quemándose. Pero todo eso tiene más de 1 metro, o sea, tiene que ir y volver al cerebro desde el pie. Entonces, ¿cómo hacen las neuronas para comunicar esta información? Bueno, lo hacen a través de contactarse unas con otras, a través de lo que se llama la sinapsis. La sinapsis es, estos piecitos serían la punta de un axón, por ejemplo. O sea, el impulso eléctrico viene por el axón 1 metro a lo como máximo, pueden ser más cortos, llega hasta acá y eso induce la liberación de estas pequeñas moléculas que son los neurotransmisores. El neurotransmisor viaja por esto que es el espacio sináptico a otra neurona que está conectada a esa, y allí, cuando tocan esa otra neurona, se inicia nuevamente el impulso eléctrico que continúa hacia más adelante. Bueno, fíjense bien en esta estructura que les estoy mostrando, o sea, la punta del axón, el botón sináptico, porque ese investigador argentino hizo un trabajo sobre neuronas, lo mandó a publicar a una revista muy prestigiosa, y muchas publicaciones, cuando uno manda, le aceptan un paper, le piden a veces que mande alguna imagen
que puede llegar a ser tapa del volumen donde va a aparecer esa publicación. Entonces, uno puede elegir no mandarla o puede elegir que sí, después selecciona los editores. Bueno, este investigador, que es Alberto Kornblit, que muchos lo deben haber escuchado nombrar porque Paenza dijo que es el Messi de la ciencia cuando le dieron el premio investigador de la Nación, había ido a ver una obra de un escultor brasileño en el Malva, en Buenos Aires, y quedó impresionado por una obra que le gustó para tapa del volumen donde iba a presentar su artículo. Entonces le pidió permiso al escultor, el escultor dijo, sí, como no, te doy los derechos de la imagen. Kornblit mandó esa imagen para ver si la seleccionaban. Bueno, efectivamente, los editores seleccionaron esa imagen, que es esta que se ve acá, que se llama Célula Nave, de Ernesto Neto. Esperen un segundito que tengo un problemita acá. Ernesto Neto, que es un escultor brasileño que utiliza básicamente telas de nylon y arena. Esto está hecho con telas de nylon y arena y representa justamente estos botones sinápticos de lo que llegan de los axones para contactarse con las neuronas que siguen en el camino. O sea, una escultura que representa el extremo de los axones de las neuronas. Bueno, salgamos un poquito de la escultura y vamos al teatro. El teatro quizás sea una de las artes que está más, diría yo, afectada por esto de la pandemia, porque necesita básicamente la presencialidad de la presencia de los actores. Aunque si bien muchos actores ahora están utilizando el streaming, no es lo mismo siempre eso, pero bueno, hay formas y formas. Pero el teatro científico está alcanzando un alto nivel, y voy a nombrar un grupo local, porque eso no tenía que hablar algo de acá de Córdoba también, y es el grupo Takuru Teatro, que ha creado dos obras que están dirigidas a todo público, pero sobre todo a los adolescentes, que se llamaron Hormigas al Poder y el Placer de Ser Hormiga, donde a través de estos personajes que ven acá, explican a través de, obviamente, de actuación, de danza, de música, etcétera, explican cómo funciona el cerebro humano. ¿Está? En una obra explican cómo funciona el cerebro humano en general, en la otra cómo se ve afectado por el amor, por las drogas y otro tipo de cosas. El año pasado hubo un festival, el primer festival de teatro científico nacional, que se hizo en el marco del Congreso de Comunicación Pública de la Ciencia y Tecnología, el COPUSI, y en ese festival hubo muchas obras muy buenas de teatro, entre ellas otra de Takuru Teatro, de este grupo, que se llamó Hipatia Soy Yo, donde se habla de temas de matemática y astronomía, y el personaje central es Hipatia, que se dice, Hipatia de Alejandría, que se dice que es la primera mujer científica de la historia. Tampoco quiero dejar de nombrar, aunque acá no lo muestro, pero una de las formas más novedosas de teatro, por lo menos que creo que viene de los anglosajones, y que la hemos adaptado muy bien, y que muy poca gente quizás pensaba que podía utilizarse para comunicación de la ciencia, y seguramente creo que está Roxana, así que ella pertenece a ese grupo, que es el Popper Stand Up, que también participó del COPUSI el año pasado, el Festival de Teatro, y que ya ha alcanzado un nivel latinoamericano. Y bueno, y ya nos dimos cuenta que justamente el stand-up es una de las mejores formas de comunicar la ciencia, ¿no es cierto? Y quiero también nombrar algo local también, que se hizo el año pasado, lo hicieron la gente de la Plaza Cielo Tierra. Para los que no lo conocen, es como el equivalente de alguna manera, con sus diferencias, al C3 que hay en Buenos Aires, o sea, un lugar donde se puede ir y aprender sobre astronomía, sobre geología, biología, etc. Si vienen a Córdoba cuando se pueda, les recomiendo que lo visiten. Y bueno, se hizo en el marco de la Noche de los Museos de aquí en Córdoba el año pasado. Mucha gente visita todos los museos, pero especialmente este lugar. Así que la gente entraba en grupos pequeños y a cada uno de ellos se les mostraban distintas cosas del lugar, pero también se les presentaban 4 pequeñas obras de teatro, de unos 5 minutos más o menos cada una, en homenaje a 4 mujeres científicas. Estas 4 mujeres científicas, Hipatia de Alejandría, que acabamos de nombrar, Marie Curie, Margaret Hamilton, que participó del programa Apolo 11, y Gabriela González, nuestra científica local cordobesa que trabaja en ondas gravitacionales,
Bueno, estas 4 mujeres fueron representadas por 4 actrices y que a su vez trabajan en la plaza. Así que dieron varias funciones para muchos grupos de público durante ese día. Fue algo agotador, pero que yo estuve presente ahí, fue excelente. La verdad que fue una muy buena idea. Bueno, salimos del teatro y vamos ahora a la última parte, que es que yo les dije había dos formas, una explicar con arte original o inspirarse en arte ya conocido, ¿no? Y bueno, les voy a dar un ejemplo personal, voy a hablar algo sobre música también y al final algo que tiene que ver con una obra de arte muy famosa. Eh, Todo esto empieza con este señor, Luigi Galvani, un científico de fines del siglo XVIII, principio del XIX. En esa época se empezaba a trabajar por primera vez con electricidad, se pudo controlar la electricidad para trabajar en el laboratorio, y este señor lo que hacía era eh, poner electricidad, por ejemplo, en patas de animales muertos, patas de rana en este caso. Cuando tocaba los nervios de estos animalitos muertos, las patas se movían porque se contraían los músculos. Bueno, Galvani dedujo a través de varios experimentos que en un ser vivo esa electricidad existe, se genera dentro del ser vivo, y él la llamó electricidad animal, y que es la que se utiliza para que podamos caminar, podamos movernos, ¿tá? Porque se contraen los músculos a través de esas señales nerviosas, de esas señales eléctricas, que tiene que ver con esto que les mostré yo. Esta es una neurona que cuando es activada, digamos, cuando tiene un estímulo, produce un potencial eléctrico que se mueve a través de este cable, que es el axón que yo les dije, y cuando llega a esta punta, que aquí están esos botones que les mostré, que son los extremos de los botones sinápticos, estos botones se van a comunicar a su vez con otra neurona en este extremo, en estas prolongaciones más cortitas que se llaman dendritas, y una vez que los neurotransmisores pasan de esta punta a esta punta en otra neurona, se inicia el impulso eléctrico nuevamente. Y así se puede trasladar por grandes distancias. Entonces, esta electricidad animal, que se llamó galvanismo, en honor a Galvani, se empezó a estudiar mucho a través de los experimentos de Galvani a principios del siglo XIX, y muchos científicos empezaron a hacer los mismos experimentos, pero esta vez lo hacían con cadáveres humanos y en público, en grandes shows. Entonces, claro, le daban electricidad al cadáver, el cadáver abría los ojos, abría la boca, se sacudía, movía las piernas, los brazos, la gente se desmayaba, hasta alguien se murió de la impresión. Bueno, estos shows que, bueno, en esta época obviamente no serían muy éticos, hicieron que toda la sociedad inglesa, sobre todo, llegara estas historias de que probablemente o había posibilidades que en el futuro, si se seguía investigando, que la electricidad fuera el secreto para volver a los muertos a la vida. Eso llegó a los oídos de esta escritora muy joven, Mary Wollstonecraft Shelley, que en base a estos científicos que son el modelo para uno de los protagonistas de su obra y de sus posibilidades de que la electricidad generara vida, crea una de las obras de ciencia ficción, la primera obra de ciencia ficción, que es una obra de arte, verdaderamente, les recomiendo que la lean, por cómo está escrita, que es Frankenstein o el Prometeo moderno. Esta obra a su vez inspiró en el siglo siguiente, en el principio del siglo XX, cuando aparece el cine, inspiró que el personaje se extendiera por todos lados a través del cine. Y esta obra en sí, ¿qué tiene de particular? O sea, no es simplemente una obrita donde hay un monstruo que mata gente y un científico loco, sino que tiene muchos planteamientos, sobre todo a nivel de la ética científica, a nivel de, deja el mensaje de que el científico se tiene que hacer responsable de sus investigaciones y de los resultados de las mismas, cosa que no pasa con el protagonista de la novela. Y tal es así la importancia de este libro a nivel de los estudios científicos de su época, de los estudios de ética científica, que la revista Science, que es una de las más prestigiosas del mundo, la revista científica, en enero del 2018, cuando se cumplieron 200 años de la publicación de la primera edición de Frankenstein, publicó un artículo, una revista, totalmente dedicada, o en gran parte dedicada a Science con el título, a Frankenstein con el título Un monstruo moderno, donde allí hay varios artículos donde se habla sobre las posibilidades de que la creación de un ser de cero, como hace, pero a través de las nuevas técnicas de edición génica, por ejemplo, ese tipo de cosas, la posibilidad
de conservar cuerpos por mucho tiempo y sobre todo el tema de la ética científica, cómo manejar la ética científica en el siglo XXI. Así como ven, la ciencia también miró mucho a este personaje. Bueno, como yo les dije, la ciencia en este caso inspiró al arte, o sea, a la literatura, pero también la literatura inspiró a la comunicación pública de la ciencia. Entonces yo tomé esta historia de Galvani, de Mary Shelley, de Frankenstein, y la plasmé en un libro que se llama Ciencia Monstruosa. Este libro salió en 2016 y no solo aparece Frankenstein, sino que elegí otros 4 monstruos más, donde utilizo sus características principales, las características que los hacen distinguirse de alguien que no es un monstruo, para explicar distintos temas de ciencia. Por ejemplo, división celular, síntesis de proteína, neuronas, sistema inmune, etc. Bueno, con este libro pude presentarlo en varias ferias del libro, dar muchas conferencias, cafés científicos, entrevistas, etcétera, pero vino la pandemia. Vino la pandemia y todo eso se cortó de alguna manera, o disminuyó mucho. Yo quería que el libro se pudiera ver, digamos, a nivel digital, pero eso pasó recién en agosto de este año. Entonces, antes que eso pasara, y como no había perspectiva de que pasara en ese momento, yo decidí abrir, digamos, escribir historias online gratuitas para que todo el mundo pudiera acceder, algunas basadas en el libro, o sea, no es una copia fiel del libro, y otras nuevas, con nuevos personajes, con nuevos temas científicos y muchos temas asociados a la pandemia actual. Hay algunos artículos sobre qué es un virus, por qué son tan pequeños si no los podemos ver, para entender el tamaño comparado con otras cosas, cómo se están llevando a cabo las vacunas que están haciéndose ahora, y todo siempre asociado a los monstruos. No son artículos simplemente que explico eso, sino que tienen que ver con las características de los monstruos. Así nació Ciencia Monstruosa, que está dentro de un blog que yo tengo hace mucho de artículos de comunicación pública de la ciencia, que se llama Las vidas de la ciencia, y uno de los sectores digamos, de las áreas de ese sitio web, de ese blog, es Ciencia Monstruosa, y también está Monstruo Science, o sea, la versión en inglés de estos artículos, que como les digo, hay personajes nuevos, hay temas nuevos y temas asociados a la pandemia. Este sitio también, amigos de comunicadores de Brasil lo traducen al portugués, y también se puede leer en ese idioma. Y también lo expongo en las redes sociales, o sea, en Facebook, en Instagram y en Twitter. O sea, tiene su reflejo, o sea, esto manda a los artículos escritos básicamente, y bueno, y otras temáticas también que aparecen asociadas a las redes sociales. Y tengo el orgullo que por suerte, gracias a la virtualidad, hace exactamente una semana, el 15 de octubre, pude presentar el libro en la Feria del Libro de Frankfurt, que es la feria del libro más grande del mundo, a donde van todas las editoriales del mundo, básicamente. Así que bueno, es un libro que me viene trayendo muchas alegrías últimamente. Paso a la anteúltima ya, porque si no se va a hacer muy largo esto. La música no la nombré hasta ahora, bueno, no nombré otras artes, pero bueno, nombré la mayoría que pude. La música también puede servir para contar la ciencia. Y hay un muy lindo ejemplo en Suecia, que es la Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca, que hizo lo que se llama Interplay. Una serie de conciertos, muchos conciertos durante varias semanas, donde se mezclaba la música tocada por la orquesta, que estaba elegida específicamente para el tema que se iba a tocar, a su vez con imágenes, como se ven acá, imágenes en pantallas gigantes que asociadas al tema que se estaba contando, y se invitaba a un comunicador de la ciencia. Y en algunos casos son científicos, en otros casos son científicos músicos también, y tocaron muchos temas. Yo solo les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, esto de la conexión entre la música y las matemáticas, cómo la música influencia nuestro cerebro, el Big Bang y los orígenes de la vida, el sistema solar. En este caso participó Brian Cox, que es un comunicador, es un físico y comunicador muy famoso. También se tocaban temas sociales, como les dije, los temas sociales se pueden aplicar el arte en muchísimas formas. Y, por ejemplo, la posición de la música occidental en la sociedad multicultural en la que vivimos. También hay otros sobre crímenes de la humanidad, etc. Bueno,
Y por último les voy a contar una historia que tiene que ver con el lugar donde trabajo ahora. Yo trabajo en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, que está asociado a su vez al Museo Botánico, y que en el Museo Botánico tienen un herbario donde hay decenas de miles de muestras de plantas de Argentina y de todo el mundo, y estamos en primavera. Primavera es una estación importante porque es donde aparecen las flores, las plantas, luego aparecen los frutos, etc. Y hay una obra de arte que a mí siempre me fascinó y que por suerte hace 2 años la pude ver en vivo, después de muchos intentos, y que es La primavera de Botticelli, de Sandro Botticelli. Este es un cuadro que Botticelli lo pintó como presente de casamiento a quien en ese momento era el jefe, digamos, el regidor de Florencia, donde vivía Botticelli, que era Lorenzo de Medici. Y hay muchos mensajes aquí ocultos sobre el amor, la fertilidad, la fidelidad, la vida eterna, etc. Pero lo que más llamaba la atención con el tiempo es cuando la empezaron a mirar, algunos científicos la empezaron a mirar con curiosidad, sobre todo los botánicos. Y los botánicos empezaron a notar ciertas cosas que les llamó la atención, porque bueno, acá pueden ver que hay en el suelo, hay muchas flores, en otras partes también hay árboles de distinto tipo atrás, pero empezaron a hacer estudios, van a ver que hay muchas páginas en italiano que estudian las plantas y las flores de la primavera de Botticelli. ¿Y por qué? Porque es un tratado de botánica, básicamente. Porque Botticelli pintó más de 500 especies de plantas, no parece que hubiera tantas, pero las hay, y más de 200 pudieron ser identificadas, acá yo les puse una lista de las que aparecen ahí, y son un buen tratado para entender cómo, por ejemplo, se modificó la flora de esa zona de Italia con el tiempo, qué especies desaparecieron, qué especies continúan aún. Muchas de estas especies las tenemos en nuestro país y seguramente están en el herbario del Museo Botánico. Y estas flores no aparecen solo en el piso y en el fondo, sino que también aparecen en los personajes principales, como el caso de Flora, que es la diosa romana de la primavera y de los jardines, en su tocado, en su cuello, en su vestido también. Todo este tipo de plantas, de flores no son solo decoraciones, sino que son flores de plantas que existen, y que fueron identificadas en la boca de Cloris, que es la versión griega de Flora, que está la diosa de la primavera. También aparecen los pies de Venus, que es el personaje central que veíamos. Acá se pueden reconocer muy bien muchas flores de distintas plantas. O sea, Botticelli se tomó el trabajo de pintar 500 plantas diferentes. ¿Tá? Algunas dicen que pueden ser fantasía de él, pero la mayoría existen. Acá, por ejemplo, vemos aquí a la derecha, esto que está acá es un iris, que está medio oscuro, pero se ve acá. Van a ver acá manzanilla, por ejemplo, pueden reconocer. Muchas flores que aparecen y que pueden servir como un tratado botánico para estudiar la flora de esa época para muchos científicos y también para contar la ciencia de esa manera. ¿Y cómo podemos contar también? Podemos contar a través de... A mí me gusta mucho meter historias en el medio. Los que han leído Ciencias Monstruosas saben que a mí me gusta mucho la mitología, las leyendas y todo eso. Y ya con esto termino. Déjenme ver qué hora es y me pasé bastante. Ya termino con esto, es que el árbol que aparece al fondo, claramente es un árbol de naranja, estas son flores de azar, se ven muy bien las estructuras de la flor, por lo tanto sirven, ¿no?, también para explicar con esa excusa de cómo se reproducen las plantas con flores y cómo a partir de esta flor podemos obtener este fruto que es la naranja. ¿Y por qué puso naranjas Botticelli? Bueno, básicamente porque muchos creen que representa el jardín de las Hespérides. Las Hespérides eran estas ninfas que se ven acá, del atardecer, que a su vez junto con un dragón que está acá abajo, no se ve muy bien, cuidaban este jardín. ¿Por qué? Porque había un árbol que daba manzanas doradas. Estas manzanas doradas, que Hércules en uno de sus trabajos, aquí lo vemos, en sus 12 trabajos, tomó prestadas entre comillas, ¿y por qué eran importantes? Porque cuando uno las comía les daba vida eterna. Entonces, esas manzanas doradas, todo el mundo sabe que, o sabía en esa época, que cuando se creó el mito de Hércules no existían las manzanas doradas de ningún tipo en Europa, y muchos creen que venía de leyendas de viajeros que habían ido al este, a Persia o a China, donde allí sí existían esta fruta, que son las naranjas. Las naranjas que llegaron a Europa mucho después, y por eso Botticelli las pintó como las de Jardín de las Hespérides, como las manzanas doradas, porque ya en esa época existían.
Entonces, esa confusión o cosas que hubo tiene que ver un poco con cómo se van moviendo las plantas dentro de distintas áreas del mundo. Y justamente hay una planta que tiene un fruto y que viene de América y que llegó en la época de la conquista americana a Europa y llegó principalmente a Italia. Cuando llegó a Italia este fruto era de color amarillo, que no es el color más común, pero parece que llegó una especie de tipo amarillo. Y bueno, y ese fruto es actualmente uno de los que más se utiliza en la cocina italiana. Pero como era amarillo en esa época, le pusieron nombre. Una cosa que quería aclarar, la palabra naranja en muchos idiomas, sobre todo el griego clásico, el griego antiguo, el latín clásico, el ruso, quiere decir naranja, quiere decir manzana dorada, perdón. Orange, que se utiliza en inglés y en francés, empieza con la palabra or, que es oro en francés. Así que sí, se sigue manteniendo esa etimología del oro y de la manzana dorada. Ahora bien, cuando llegó este otro fruto de América a Italia, que era color amarillo, le dijeron, vamos a ponerle manzana dorada. Manzana en italiano es mela, pero también se puede utilizar pomo. Entonces le pusieron pomo d'oro, o sea, manzana de oro. Y al día de hoy, ese fruto, que es el tomate, es uno de los pocos países Italia donde se le sigue diciendo manzana dorada o pomodoro, mientras que en otros países conserva el nombre que vino de América, del náhuatl, que es jitomatl. Así que, bueno, con esto puede servir como excusa para empezar a contar cómo se reproducen las plantas, cómo se forman los frutos, la discusión de si el tomate es una fruta o no y ese tipo de cosas. Así que termino acá porque tengo más cosas que mostrar, pero no quiero extenderme demasiado. Así que les agradezco a todos y muchas gracias por haberme escuchado. Gracias, Alberto. Qué linda la charla. Muy bueno todo lo Gracias, que aprendimos. Ahí, gracias. bueno, los que quieran preguntar, si se quieren anotar en el chat, así empezamos a abrir las preguntas. A mí me parece que faltó el cine. Sí, Faltaron los bueno, no, bueno, documentales, faltaron faltó mucho, las sí, faltó películas de el cine. ciencia ficción que incluyen Bueno, eh, el cine lo eh, nombré a Frankenstein. sí, es cierto. Sí, Yo sí, sí. pensaba, por ejemplo, en la película Interestelar, que está tan buena y que cuenta Ujú. todo el tema de agujeros de gusanos, que mezcla un Claro. poco de ciencia ficción, pero que utiliza tantas teorías actuales, o la película Ujú. La teoría del todo. El Sí, hay un cine es montón, o sea, una... te digo, que es- dejé cientos de cosas afuera, sin exagerar. Sí. Si no te está, te faltó digo, Garras y estamos hasta las 10 de Verde. la noche. Está bien, te faltó a vos en realidad, pero bueno, no importa. Sí, sí. Bueno, acá preguntan a dónde pueden conseguir el libro, en papel y de manera digital. El libro en el sitio de la editorial de la UNC, que no me acuerdo cómo es, creo que editorial de UNC o editorial.edu, no, unc.edu.ar o algo así, pero buscan Editorial Universidad Nacional de Córdoba y ahí está, digital y en papel. Bien, ahí Vanina Silvestre tiene una pregunta. No sé, Vanina, si querés abrir el micrófono y preguntarla. Ahí Hola, está. Hola, Vanina. ¿qué tal? ¿Cómo? No, muy interesante, me encantó la charla y te quería preguntar cómo fue que decidiste que pasaste de ser biólogo y doctor en biología a pasar a ser comunicador, que pareciera que tuviera como muy lejos, digamos, una profesión de la otra. Y sí, bueno, muy buena la pregunta, la verdad, porque parece inentendible a veces también. Pero sí, sí, yo era investigador, trabajaba acá en Córdoba en neurociencia y siempre me gustó la comunicación de la ciencia. Lo que pasa es que no había mucho donde estudiarlo. Yo me quería ser profesional, en el fondo. Lo pensé como una actividad paralela al principio. Entonces empecé en 2008, lo único que había en esa época es el curso de periodismo científico que se da en la Fundación Leluar, así que lo hice a distancia. Y bueno, y se dieron un montón de cosas. Empezó el Ministerio de Ciencia acá en Córdoba, empezó a difundirse la comunicación pública de la ciencia, se hicieron cursos 2008-2009, y en 2010 nació la especialización en comunicación pública de la ciencia y periodismo científico, y ya en 2011, que fue la primera corte, ahí sí me anoté, porque era un título, digamos, de posgrado sobre el tema.
Y bueno, y siempre hacía alguna notita en algún lado, alguna cosa, y verdaderamente me empezó a atraer más hacer comunicar la ciencia que investigar, básicamente. Y como no podía hacer, o sea, no soy Golombek, que no sé cómo hace que está en todos lados, pero bueno, yo preferí dedicarme a la comunicación, tuve la oportunidad de hacerlo y de entrar a un instituto, al INVIV, que es un instituto que aparte de botánica y genética y todo eso, trabaja en biodiversidad, en ecología, cómo afecta la biodiversidad, por ejemplo, el fuego, que es algo que nos estuvo afectando en Córdoba hasta hace muy poco, cómo interactúan las plantas y los insectos, y son temas muy actuales, está el cambio climático. Entonces me pareció que era un lugar ideal para poder comunicar la ciencia, y bueno, entonces decidí hacer el cambio. Fue un cambio duro, digamos, porque no es fácil cambiar así a esta altura de la vida, pero creo que me salió bien, creo. Así que estoy contento con el cambio. Bueno, muchas gracias, Vanina. Gracias, Mientras se Dani. anota alguien más, yo te quería preguntar, viste que a veces está relegada la función de la comunicación pública de la ciencia en los investigadores. ¿Cómo pueden a veces combinar las dos cosas, siendo que por ahí no es una actividad que está evaluada dentro de lo que son las evaluaciones constantes que tienen los investigadores? Y Sí. por ahí no está bien visto que se pongan a comunicar ciencia porque tienen que investigar. ¿Cómo se puede hacer, no para dedicarse como vos por completo, pero para poder contribuir a la comunicación de la ciencia desde sus ámbitos de trabajo? Sí, ese fue un problema que se habló siempre. CONICET, los últimos 2 años o 3, no me acuerdo, empezó a darle importancia al tema de la extensión, de la divulgación. Ya uno en el CIGEVA, que es la base de datos, digamos, de CONICET y de, bueno, en general, de todos los científicos, lo han incorporado como un ítem nuevo, básicamente. Pero el problema es que todavía no aporta demasiado a lo que es la evaluación, o sea, no da puntaje ni nada de eso, como te puede dar una publicación o tener un subsidio. Pero creo que con el tiempo eso va a ir cambiando. ¿Está? La mayoría de los científicos tienen la comunicación como un hobby muchas veces. Pero no es fácil hacer las dos cosas al mismo tiempo, y en CONICET te evalúan más por la producción científica que por la producción de comunicación todavía. Cuando eso tenga algún peso más importante del que tiene ahora, que tiene un poco más del que tuvo hace 10 años atrás, pero todavía no es suficiente, creo que por ahí vamos a poder, y me parece que es importante, porque los científicos tienen que hacer comunicación, tienen que contar lo que hacen, pero si no se propicia desde la institución en sí, CONICET en este caso, es muy difícil todo eso. Pero creo que se está cambiando muy de a poquito, pero va a tardar un tiempo. Gracias, Alberto. Ahí Roxana nos va a preguntar ahí algunas cositas sobre tu libro. Dale. Hola, Roxana, ¿cómo andas? Roxy, ahí está. ¿Cómo estás, Alberto? Bien. Bueno, no sé gracias. si dije bien lo de Popper. Sé que están a nivel sí. latinoamericano, o sea, que ya se han extendido por todos lados, pero me parece muy importante lo que hacen ustedes. Sí. Somos el primer grupo en Latinoamérica que hacemos estándar científico. Justo acá está dentro de los oyentes también Javier García de Sousa, así que bueno, te escuchamos Bien. los dos muy contentos, nos mandamos mensajitos Me imagino. de alegría Sí. por haber sido mencionados por vos en la charla. Bien. Muchas gracias. No, muy merecido. No, yo me quedé pensando, porque mencionaste que en tu libro hay 4 monstruos y el de la tapa es Frankenstein, pero no sé cuáles son los otros 3 porque yo todavía no lo pude leer. Espero conseguirlo pronto. Y te quería preguntar sobre esos otros 3 monstruos, ¿cuáles son? Sí, en realidad son 4 más, aparte de Frankenstein, son 5 en total. Bueno, son los típicos, Drácula y el hombre lobo, eso sí, son lo que yo digo el podio, Frankenstein, Drácula y el hombre lobo. El monstruo es Frankenstein, porque Frankenstein es el científico. Y después los otros 2 son la momia y la criatura de la Laguna Negra, que quizá no sea la más famosa, pero en los años 50 en el cine fue muy famosa. Y con cada uno tomé características particulares y los utilicé para explicar distintos temas científicos. ¿Está?
Así como en Frankenstein expliqué cómo funcionan las neuronas y también el sistema inmune por el tema de los trasplantes, o sea, porque es una mezcla de pedazos de cuerpo, ¿no es cierto? Pero esos son los 5 monstruos. Bueno. Bueno, me da mucha curiosidad para leerlo, así que Bueno. espero conseguirlo pronto. Y Claro. también quería mencionar, porque me pareció bellísimo el tema de la primavera, del cuadro Sí. de Botticelli. Es decir, todo lo que se puede sacar de ese cuadro, la comparación entre la flora de ese momento y la actual es impresionante. La verdad que me quedé sin palabras casi. Muy bueno. Sí. Hay estudios de la Universidad de Florencia sobre la flora de ese cuadro, y también lo saqué porque si no iba a estar un montón. También se puede hablar de cambio climático con ese cuadro. Claro. Pero lo saqué porque si no se iba a extender mucho. Pero también hay temas de cambio climático en el cuadro ese también. Impresionante. Bueno, muchas gracias, Alberto. Gracias, Roxana. Gracias. Gracias, Roxy. Martín Zapellas, si querés abrir tu micrófono y tu cámara. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Martín. Hola, Martín, sí, te escuchamos. Acá figura que sos Natalia. Esto no es tanto una pregunta, sino más bien un comentario, que escuchando la charla me acordé de otras obras que yo consumí en mi juventud, que son Akira, de Katsuhiro Otomo, Ghost in the Shell, de Masamune Shirow, y después, bueno, los que todos conocemos, que son Robocop y Matrix, que en todas es como que lo que veo son diferentes aspectos del mismo concepto. O sea, que lo que vos me habías mencionado sobre que Frankenstein era como una especie de crítica a la ética científica, que bueno, que todos los demás son diferentes evoluciones del mismo concepto. O sea, en Akira tenés la máquina como monstruo, y un poco también la burocracia de las altas esferas. Lo mismo que pasa un poquito parecido, pero en Robocop. Pero en Robocop Robocop es básicamente un Frankenstein moderno, porque él muere y debido a su línea de trabajo. ¿Hola? Sí, te escucho. Debido a su línea de trabajo, como que lo reviven, pero ahí pasa a ser una herramienta del Estado, más que y se pone también medio borroso. Y en Matrix tenés el concepto de la máquina como entidad planetaria, por decirlo de algún modo, y el humano, el hombre, como un componente de la máquina nada más. ¿Y cuál es otro? Y después tenés Ghost in the Shell, donde tenés la máquina con ya solamente el espíritu humano. O sea, ya no le queda nada de eso. Nada de eso, o sea, como un par de reflexiones sobre diferentes obras que fueron evolucionando sobre el concepto de la ciencia interviniendo a la vida y la muerte del humano. Sí, hay muchísimas obras, sobre todo en literatura y en cine. Justo estaba pensando en Ghost in the Shell y vos la nombraste. Sí, hay muchísimas que tienen que ver con eso, y todas tocan el tema de la ética. Fíjate que casi todas son películas distópicas, básicamente. O sea, de cosas que pueden llegar a pasar en el futuro, y ese tipo de cosas que nos estamos planteando ya a esta altura también, ¿no es cierto? Porque se viene la inteligencia artificial, se viene otro tipo de cosas. Me acuerdo que más el hombre bicentenario. El hombre bicentenario, que es la máquina convirtiéndose en humano, inteligencia artificial. Sí. Y Yo Robot también. Eso no. Yo Robot, sí. Claro. Hay un montón. Sí, distopías, son expertos. Sí, exactamente. Exacto. Sí, hay un montón, o sea, dejé tantas cosas fuera que podría haber estado hasta mañana. Pero ese ejemplo es tan perfecto. Son, más que, como vos decís, Frankenstein moderno, pensado de otro punto. Creo que la revista Science, en ese artículo, en ese número que te nombré, creo que habla un poco sobre esos temas también. Bien, esa tarea para luego. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias, Martín. No sé, María Eugenia Lezana está haciendo ahí unos comentarios, no sé si ella quiere hacerlos
para todos. Si querés, Euge, abrir el micrófono y la cámara. No sé, a lo mejor solo quería escribir y... Ella dice, Frankenstein, edición anotada para científicos, creadores y curiosos en general, Bicentenario 1818-2018, editorial Ariel. Es como que nos recomienda una versión de Frankenstein. Sí, está estudiado desde el punto de vista para científicos, básicamente está muy bueno también. Sí. Bueno, no tenemos más preguntas anotadas. Si querés finalizar con alguna reflexión. No, nada más. Quería agradecerles a todos por estar acá. Quedaron muchas cosas en el tintero, eso lo aclaro, porque cada vez hay más arte contando la ciencia, y me parece que es genial eso. Quizás con esto de la virtualidad se acreciente un poco, sobre todo lo que son artes visuales más que nada, ¿no es cierto? Como dije, el teatro, la danza están medio, son los más perjudicados en esta época. Pero bueno, hay formas también de adaptar todo eso. Así que nada más que eso, agradecerles, espero que les haya gustado y espero que se hayan inspirado sobre todo para contar la ciencia con el arte, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Les voy a pedir si quieren abrir sus cámaras para que vos los puedas ver a todos los que te estuvieron escuchando y podamos saludar. Alguien si quiere hacer un print para que nos quede registrado cuántos somos. Nos vemos. Fiorella, saluda Fiorella. Acá Claudia también dice, gracias Alberto por la charla, ¿cuándo la parte 2? La pregunta eterna. Pronto, este año no sé, el año que viene a lo mejor. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar de este encuentro. Nos queda una sola conferencia el próximo jueves 29, ya finalizando octubre. Nos vamos a encontrar a las 18 horas en el canal de Ecopusit. Ya les vamos a mandar el link del próximo Zoom. Vamos a escuchar a Carmelo Polino hablando un poco sobre ciencia y política, otra visión de comunicación pública de la ciencia. Así que bueno, saludamos a todos y muchas gracias por participar. Gracias Alberto por la charla. Gracias Vicky. Chao, chao. Chau, chau.